Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Brains. Hoy es un episodio, iba a decir que es un episodio súper especial, pero lo cierto es que todos los episodios lo son. Pero hoy yo traigo un tema que para mí es muy desconocido y del cual tengo muchísimas ganas de aprender. Hoy tengo el placer de hablar con Rafael López Sánchez. Y oye, no os dejéis engañar detrás de estos dos apellidos como tan poco, tan del montón. Rafa es una persona absolutamente excepcional. Es una de las personas que conozco que más sabe sobre conducta humana. Fijaros, Rafa es economista, es psicólogo, es criminólogo. Rafa ha fundado una universidad específicamente dedicada al estudio del comportamiento humano, con fuertes valores de devolución de ese conocimiento, ¿no?, a la aplicación social. Rafa es presidente de un montón de cosas y entre ellas del sitio donde yo le he conocido, ¿no?, en la Sociedad Científica de la Economía, de la Conducta. Rafa además colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en temas que tienen que ver con análisis de perfiles, porque Rafa también, no sé si os lo he dicho ya, es criminólogo, que tiene que ver con identificación de perfiles y con, podríamos decir, guerra de conducta, con guerra cognitiva. Así que yo hoy, sin más, os voy a dejar la conversación mantenida con Rafa, porque lo que mola hoy es escucharle a él. Hola Rafa, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues nada, encantado de estar aquí contigo. Bueno, vamos a ver si cuando acabemos estás tan encantado, porque tengo temas de los de mojarse, ¿no? Y además, desde que quedamos que íbamos a hacer esto hasta ahora han pasado muchas cosas, ¿no? Hemos tenido hasta un apagón mediante del cual también quiero hablar contigo. Oye, voy a empezar por una pregunta que no sé si es fácil o difícil, y luego pues que esto sea una conversación y si quieres me preguntas tú cosas a mí. ¿La desinformación y la guerra cognitiva son la misma cosa? No tiene por qué. Se basan en, digamos, el mismo fenómeno que hoy en día, pues básicamente es utilizar redes sociales y medios masivos de comunicación para influir sobre la opinión de las personas. Pero la desinformación puede tener objetivos, puede tener cualquier tipo de objetivo, y la guerra cognitiva, cuando hablamos de guerra cognitiva, hablamos de operaciones orquestadas para influir sobre la estabilidad de un gobierno, de un Estado, sobre sus instituciones. Es decir, hablaríamos de aquello que realmente el Estado debe proteger. Desinformación, puede haber desinformación de que alguien propague un bulo sobre otra persona. Eso sería desinformación, pero no sería guerra cognitiva porque no entra dentro del dominio de lo que sería la estructura del Estado, ¿no? Entonces, esto es importante porque pueden influir en elecciones, pueden influir sobre conflictos territoriales, pueden influir en muchos ámbitos y puede haber personas o estados ajenos al nuestro al que le interesa que exista esa inestabilidad política, pues por un rédito suyo personal o que entienden que van a tenerlo.
Ya. Has dicho la palabra instituciones. ¿Cualquier tipo de institución o institución estatal? Porque ahora me venía a la cabeza así rápido el tema de la Dana, ¿no? Yo es que en la Dana lo flipé mucho, ¿no? A lo mejor es que yo soy una ingenua, ¿no? Pero sí que empecé a ver, pues, por ejemplo, ataques a la honorabilidad de las ONGs, ¿no? Y por supuesto también del ejército, ¿no? Decía, es que el ejército no va, es que no sé qué, es que ha salido un militar que dice que no le dejan ir, que yo me acuerdo que le decía a mis hijos, pero hija, ¿eso en qué cabeza cabe? Se estarán ordenando, porque tampoco, a veces el voluntarismo a veces no ayuda. Entonces, ¿valen cualquier tipo de instituciones o estás hablando de instituciones, digamos, estatales? Serían más que estatales, públicas, ¿no? Puede ser una institución autonómica en un momento, no sé, pues de unas elecciones autonómicas. Es decir, algo que va a influir sobre la organización del Estado, tanto a nivel del Estado como tal o a nivel incluso local. Es decir, pero lo que ocurre es que a nivel local, pues, salvo que sean unos municipios muy importantes, pues pueden afectar poco, ¿no? a lo que sería la estabilidad del país. Ya. Bueno, y ahora entonces la pregunta es al revés. ¿Hay algún evento institucional que ya no tenga guerra cognitiva? Porque concretamente en la Dana sí que aparecieron un montón de cuentas en Twitter que hablaban de pueblos que ni tú ni yo no conocíamos, ¿no? Que eran indias. Entonces, ¿existe ya algo que no sean las elecciones de tu pueblo o las fiestas del pueblo que no tenga detrás un potencial de esto? Que no tengan desinformación, yo te diría que ya prácticamente no existen. Ahora, si esa desinformación la podemos catalogar como guerra cognitiva, ¿no? Quizá ahí podríamos, pero realmente es simplemente por una cuestión, te podría decir casi teórica, ¿no? De clasificar, que sí podemos clasificar como guerra, ¿no? Teóricamente, si son grupos dentro de la nación, pues imagínate, grupos de derecha y grupos de izquierda, desinformando y atacándose unos a otros, el ejemplo de la Dana o de cualquier otra cosa que surja, porque vivimos en una actualidad totalmente polarizada en la que esto se utiliza continuamente. Da exactamente igual lo que digas, da igual si es verdad o si no lo es, solamente tiene que tener apariencia de que es verdad y repetirlo muchas veces, que al final tu grupo acaba creyéndoselo. Entonces eso realmente no es un Estado extranjero que quiere influir o quiere desestabilizar. Somos nosotros mismos, entre nosotros. Entonces quizá eso no lo podemos catalogar como guerra y por tanto no tendríamos guerra cognitiva en todo. Pero entonces le llamamos guerra cuando son extranjeros, ¿no? Claro, sí. Así por pues, clasificar, ¿no? Es que el concepto... Es decir, el otro sería guerra civil cognitiva. Exacto. Sí, bueno, también podría llegar a guerra civil cognitiva, que no sé yo si andamos muy lejos. Pero eso bueno, es lo que te iba a decir. Claro, el concepto son las dos palabras, es guerra y es cognitiva, es decir, pero primero es guerra. Y guerra es principalmente, salvo que sea una guerra civil, es entre estados... oponentes, ¿no? O entre estados diferentes en cualquier caso. Por tanto, si sea cognitiva o no sea, si no es un estado extranjero el que quiere ingerir sobre nuestra estabilidad, pues no podríamos llamarle guerra. Pero sí podemos llamarle desinformación, o como tú dices, igual llega un momento que llamamos guerra civil cognitiva. No sé, es que me salía un poco sobre la marcha, ¿no? Porque a veces tu hermano te pega más fuerte que el que está lejos. Oye, yo por parte, sabes que este podcast es un poco tratar de analizar las conductas y la influencia de la sociedad digital en las conductas. Está claro, y yo creo que es evidente, has nombrado la palabra redes sociales, que ahora las cosas tienen mucho más alcance, ¿no? Yo creo que hay otro cambio, y no sé si estás de acuerdo, y es que es mucho más fácil que cualquiera coja un arma cognitiva, ¿no? Tener acceso a un helicóptero, tener acceso a un fusil, tener acceso a no sé, yo no soy muy experta en guerras, pero a cualquier de ese tipo de cosas, pues hombre, antes tenía un coste y tenía necesitabas unos cauces, ¿no? Porque esto no lo venden en el Mercadona. Ahora, pues es que montar un bot para una red social es que está chupado, ¿no? Lo siguiente. Y si no sabes, siempre hay un tutorial de alguien que te explica cómo se hace, ¿no? Ya no hay ni siquiera que irse a la dark web, ¿no? Sí. En guerra cognitiva yo creo que hay dos puntos de inflexión y que es cuando realmente se empieza a hablar de guerra cognitiva, es decir, la expansión de las redes sociales y la aparición de los bots y demás, que al final un Estado puede decir, para mí es mucho más fácil, en lugar de tener un confrontamiento directo, hago que se enfrenten entre ellos. Al final van a acabar peleándose unos con otros y yo voy a conseguir el mismo objetivo, que es pues que estén preocupados en pelearse entre ellos en lugar de estar preocupados en no sé qué otra cosa. Entonces eso es una herramienta. Y las redes sociales, eso ha dado el potencial y la capacidad de hacer ese altavoz que antes no existía.
Las operaciones psicológicas, por ejemplo, de influencia y manipulación han existido pues, desde que casi el hombre está en la Tierra, ¿no? Y los ejércitos la han utilizado, ¿no? Pero claro, no tenían esta herramienta que son las redes sociales y el acceso de prácticamente toda la población a esas redes sociales. Entonces, ese es el primer punto de inflexión. Y el segundo va relacionado con lo que hablamos de apariencia de verdadera. El segundo punto es la inteligencia artificial. Es decir, hoy en día es muy fácil dar apariencia de verdadera a una noticia falsa. Hasta hace poco no era tan fácil porque más o menos se olía, se veía un montaje con Photoshop ahí cutre y tal. Bueno, o antiguamente yo siempre me acuerdo de las famosas fotos de Franco en Hendaya, ¿no? Que a no sé quién quitaron, ¿no? A Serrano Suñer o no sé exactamente a quién, pero alguien decidió luego que no quería estar en las fotos, ¿no? Y le quitaron. Trucar una foto, antes tenías que ser un fotógrafo experto, ¿no? Ahí había pocas personas. Eso. Ahora eso te lo hace cualquier persona con un mínimo de conocimiento de utilizar 4 herramientas de inteligencia artificial. Pero es que te clona la voz de la persona y te pone hablando con la... Bueno, ya estamos viendo últimamente. Esto va a una velocidad brutal, ¿no? Es decir, ya te sale un vídeo por ahí del presidente de gobierno, de la oposición o de tal, hablando y es que prácticamente es él, ¿no? Pero bueno. ¿Te parece a ti que a lo mejor uno de los grandes cambios respecto a, vamos a decir, los 80, ¿no? Por hablar de la época analógica, es que antes te decían ver para creer y ahora es no te creas aunque lo veas, ¿no? Es que llegamos a... Claro, es decir, es que esto es contraintuitivo con la forma en la que el ser humano actúa. El ser humano es un ser confiado entre nosotros. Es decir, aunque en muchos entornos, dependiendo de la vida que haya llevado, pues la gente se puede hacer más desconfiada, pero en general nosotros confiamos que la persona nos está diciendo la verdad, salvo que le pillemos en una mentira. Claro, estamos yendo a una situación en la cual por sistema debemos desconfiar de todo. Y eso no va con nuestra forma en la que estamos programados. Nosotros estamos programados pues, para vivir en grupo y que el grupo vaya bien y que nos llevemos bien entre todos. Y eso es confiando en los demás. Es decir, la confianza es una de las bases del desarrollo del ser humano. Y ahora de pronto tenemos que desconfiar de todo porque las probabilidades de que eso sea falso son altísimas, mucho más que antes, ¿no? Claro, y ahora como está tan de moda y seguramente en parte por esto, aunque yo creo que hay otros motivos, ¿no? Y para mí el otro motivo tiene que ver con la descomposición o el cambio de paradigma del mundo socioeconómico. Ahora la habilidad top es el pensamiento crítico, ¿no? Pero el pensamiento crítico también tiene sus riesgos, porque escuchándote lo que acabas de decir, dices, joder, si yo me programo a la fuerza para desconfiar de todo, eso al final tiene unos efectos colaterales que casi no sé si es mejor que me trague toda la fake news, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y no te puedo dar una respuesta, no tengo una opinión muy clara formada al respecto, porque en los entornos que yo he trabajado en algunos, en los cuales ves que las personas, su profesión es desconfiar de todo, acaban un poquito perjudicados muchos de ellos, ¿no? Porque te vuelves medio paranoico y así no puedes vivir, ¿no? Entonces, es cierto que bueno... ¿Se nos puede ir la mano con el pensamiento crítico? Sí, bueno, no sé, pero desde no, luego es que todo esto lo estoy pensando ahora según hablas, ¿no? Porque, vamos, yo creo que en las últimas 4 o 5 semanas, de hecho, acaba de salir ahora el informe del World Economic Forum del futuro del trabajo 2025 y te pone el pensamiento crítico como la madre de todas las... De hecho, yo incluso el otro día otro colaborador me decía, oye, ¿qué deberíamos enseñar a los niños que se van a educar con inteligencia artificial? ¿No? Yo no iba tanto al pensamiento crítico como a la voz propia, ¿no? A la personalidad, pero para tener personalidad tienes que tener mucho de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, no sé, quizás el tema está en que tampoco nos podemos pasar por el otro lado. Tendremos que aprender a balancear, ¿no? Sí, al final es un poco, hablando de economía de la conducta, sistema Kahneman, ¿no? Es decir, oye, ten pensamiento crítico cuando estés en sistema 2 y que tú estés ahí racionalizando y tengas que resolver un problema, pero no vayas con pensamiento crítico en tus relaciones sociales y por la vida, pues entonces no vas a tener ni un amigo, ¿no? Claro, el problema es que no se te enciende una luz para que te diga qué sistema está actuando, ¿no? Totalmente. De hecho, vamos, yo el 90% de la gente que conozco no sabe qué es el sistema 1 y qué es el sistema 2, ni probablemente ni falta que le haga. Oye, yo justamente me estoy leyendo ahora un libro que no sé por qué no he leído antes, que es el libro de Cialdini, el de influencia, ¿no? Y claro, pues ¿sabes por qué no lo he leído antes? Porque yo tenía la idea de que era un bestseller, ¿no? De hecho es un bestseller, pero tenía la idea de que era un libro de autoayuda o de manipulación o de técnicas de venta, ¿no? Y me doy cuenta pues que no lo es, ¿no? Y ahora digo, no sé por qué no lo he leído antes. Y
Y habla en el capítulo que dedica a la población, a la aprobación social, dice, nos gusta estar en el grupo, ¿no? Pero a veces hay factores que hacen que esto sea como mantequilla, es decir, que lo necesitemos desesperadamente o que tengamos una apetencia desesperada por esto. Y habla de cuando hay muchos, habla de cuando los que hay son como nosotros y habla también de cuando existe incertidumbre, ¿no? Entonces, pero por otro lado, el otro día hablaba con Juan de Rus, que tú también le conoces, que también ha estado aquí en el podcast, Sí. y me decía, oye, es que un rumor malicioso o lo que sea, en modo anécdota, no se combate con un dato objetivo, se combate con otra anécdota, ¿no? Entonces, todo esto me choca, porque si por un lado no debemos permitirnos o no conviene permitir la ausencia de información objetiva, pero por otro lado, y esto yo creo que lo hemos visto todos, los argumentos racionales dan igual, ¿esto cómo se cuadra, Rafa? Claro, al final, mira, y te voy a contestar con 2 recomendaciones del libro. La primera en la segunda parte de Influencia de Cialdini, que se llama Persuadir. Es decir, todo lo que tú haces antes de estar en la situación en la cual tienes que influir sobre alguien. Es como preparar el camino, ¿no? Súper interesante. Bueno, espera, que aparte de que lo estoy apuntando, yo dije, a mí se me van muchas referencias cuando escucho podcast porque la gente las pronuncia muy rápido. Entonces dije que en este podcast eso no iba a pasar. Entonces, para los que nos estén escuchando, es Robert Cialdini, escrito con C, que no sé si es Cialdini, en castellano entiendo que sería Cialdini, pero yo siempre lo he escuchado como Cialdini, pero es con C, ¿vale? Entonces tiene un primer libro que se llama Influencia y el segundo dices que se llama Persuadir. Persuasión. Persuasión. Sí. Vale, ¿y el segundo? Y luego el segundo es de Crimins, con C. Deletrea. Crimmins, Crimins, Sí. como suena, pero con 2 M's. Y el título exacto no lo recuerdo al 100%, pero creo que es los 7 secretos del lenguaje persuasivo o algo así. Pero bueno, si pones persuasión y el nombre del autor, va a aparecer el libro. Vale, perfecto. Y este hombre, al final, lo que nos viene a decir, contestando a tu pregunta, es que si tú quieres influir sobre alguien, tienes que influir hablándole al lagarto. Y él llama como que nosotros, todos los seres humanos, tenemos algo muy, muy ancestral que viene desde la evolución, que es una especie de lagarto que tiene las cuestiones básicas para sobrevivir. Sobrevivir, reproducirse, es decir, los elementos básicos. Y ese es el lagarto. Y el lagarto, cuando actúa, ahí da igual la racionalidad que tú quieras ponerle, lo que quieras pensar, no sé qué, que el lagarto siempre gana. Y entonces Crimmins lo que dice es, habla el lenguaje del lagarto, o de la lagartija, no recuerdo bien, sí, porque la traducción del inglés. Y entonces va dando secretos. Muchos coinciden con lo que ya había dicho Cialdini o Cialdini, y otros son muy interesantes, ¿no? Con lo cual yo recomendaría los 2. Pero sobre todo... Dinos alguno de los más que sorprendentes, si te acuerdas. Sí, bueno, pues al final es el poner las cosas como social, el apelar siempre a cuestiones de instintos, ¿no? Es decir, bueno, no recuerdo exactamente los 7, pero el libro es súper interesante y la clave yo creo que es decir, la clave está en distinguir en lo que sería la vía central y la vía periférica de la influencia, que esto es algo que se ha teorizado y hay ya bastante base académica, ¿no? Entonces, básicamente explícame eso que yo no lo sé. Claro. Básicamente tú tienes una situación en la cual tú influyes por una vía directa, la vía central. La vía central es la de argumentación, la racional, ¿vale? De manera que si tú tienes un argumento muy sólido y que consideras que con ese argumento va a ser fácil convencer a alguien y lo tienes claro, pues no te hace falta utilizar los secretos, la influencia, la persuasión, ni a Cialdini, ni a Crimmins, ni nada. Es decir, tú tienes un argumento súper sólido, la persona lo va a entender, está claro, pues tú vas por la vía central. La vía central es convencer a alguien argumentando. El problema es que muchas veces las personas tienen creencias que son contrarias a esa argumentación que tú estás diciendo. Y entonces, cuando entra en un conflicto la parte racional con la más irracional, la parte de las creencias, de las emociones, pues al final la que va a tirar va a ser la emocional, va a ser la del lagarto que dice Crimmins. Entonces, cuando tú estás en esa situación, da igual lo que tú hagas con tu vía central de persuasión, que no vas a conseguir persuadir.
en un porcentaje muy alto de las situaciones. Entonces, que tienes que utilizar la vía periférica. La vía periférica ya incluye todas estas cuestiones que son más sutiles, que son más subliminales, si podríamos decir así, y que pues entra desde pues, la autoridad, decir, bueno, y no es una cuestión racional, ¿no? Si los que vivimos o tenemos alguna relación con el mundo del ejército, pues la disciplina es obedecer una orden, aunque tú estés convencido que la orden no lleva razón. Pero lo obedeces, y eso es disciplina. ¿Es bueno o es malo? Pues depende de la situación en la que estés. Si es una situación en la cual tenemos que generar algo creativo, pues posiblemente sea malo. Si es una situación en la cual tenemos que apretar un botón para tirar una bomba en no sé dónde, pues a lo mejor ahí es bueno no hacer eso y no pensarlo, ¿no? Porque si no, no lo harías. Entonces depende de las situaciones. Uno es, y eso lo haces precisamente por influencia, por autoridad y por los hábitos que ha ido creando la persona. Entonces todo esto sería vía periférica. Es decir, sería convencer a alguien, pero no utilizando un argumento central y racional. Entonces, son las dos vías de influencia. El discurso y todo lo que rodea el discurso. Al final vemos que es mucho más fácil influir con la vía periférica que con la vía central. Y fíjate que cuando hablas de la vía, de estas dos vías, yo me apuntaba aquí una cosa mientras hablabas y dónde queda el dato. Porque yo, de las pocas cosas que he aprendido en 35 años en una empresa, es que si quieres que alguien te compre algo, saca un Excel. Saca un Excel que, aunque sea todo mentira, la gente se lo cree. De hecho, he hecho también una colaboración con la persona que dirige mi tesis, con Raquel Ibar, que ella es matemática y estadística, ¿no? Y hemos hablado precisamente del poder del dato en la era digital, ¿no? Porque ahora que todos son datos, ya creo que todos hemos aprendido que los datos son más manipulables todavía que las palabras, pero mienten con más aplomo. ¿A ti no te lo parece? Sí, totalmente. De hecho, hay algún libro. Lo que pasa es que ahí no te puedo dar la referencia exacta, porque este es el que le encanta, es a José Luis Calvo, que le conoces, también un buen amigo. Y a José Luis le tengo que llamar un día. Pues a José Luis tienes que traerle un día. Y tiene un libro que a él le encanta y menciona mucho, que es manipulación de estadísticas, ¿no? Es decir, cómo yo puedo el mismo dato manipularlo para que tenga un sentido, tenga otro, ¿no? Pues al final, y como los políticos lo hacen continuamente. ¿Por qué? Porque el dato convence. Es decir, si yo saco el Excel, saco el dato, saco una estadística, pues es que lo vemos. Ahora se ha puesto de moda. Fíjate que convence incluso en situaciones en las que eres consciente ese dato en valor absoluto no significa nada. Voy a poner un ejemplo. Cuando empezó la guerra esta de Trump, vamos a dejar arriba, dejar abajo, el primer dato que salió, yo no sabía si era muy poco regular, porque en ningún sitio, y esto me molestó en Vistario, en ningún sitio encontré el dato anterior. Es decir, yo decía, le voy a poner a Canadá y a México, que creo que fueron los primeros con los que se enfadó, un 20% de aranceles. Digo, pues que no sé si antes tenían un 18%, no tengo ni idea. Y me molesté en buscarlo y no estaba por ningún sitio. Es decir, en ningún sitio estaba el incremento porcentual. Pero no, Virginia, no tienes que irte a Estados Unidos. Es decir, aquí en los debates electorales, en los últimos 3 o 4 años, todos salen con unas cartulinas de estas así, con unos gráficos que ni se leen, ni tienen datos. Es decir, son barritas. Y entonces ellos te enseñan, enseñan un gráfico según están hablando y están dándole fuerza a su argumento, como si eso saliese de algo que no sabes de dónde sale. Y que posiblemente, depende de quién lo presente, pues los manipularán en un sentido o en otro, pero eso ya hace a la audiencia el confiar que eso sale de algún sitio, pues como Trump, y eso ¿no? vendrá porque ahí el lagarto y los números, o sea, es lo mismo que es autoridad. Es autoridad. Claro, claro, esta persona sabe lo que dice. Ostras, es que viene con sus gráficos y sus estadísticas. Esta persona sabe de lo que está hablando. Y entonces a los seguidores de Trump allí, al final él habla para sus seguidores, no para los que puedan pensar al revés de él, porque son los que le votan. Con lo cual, con que sus votantes allí en Estados Unidos estén convencidos de que ese hombre está haciendo las cosas bien, y luego que lo haga bien o que lo haga mal, pues ya se verá. Pero de momento... No, pero a mí lo que me llamaba la atención es que el mensaje que recibíamos en España era ¡qué horror! Y yo decía, pues es que yo el horror no lo puedo cuantificar, porque para que yo vea qué horror me tienes que decir qué nivel de impuestos tenían antes, que no sé si era 0, insisto, o 18. La verdad que no tengo ni idea. Pero al final entramos en esta dinámica, ¿no? de información y desinformación. Es decir, al final dices, qué malo, qué bueno, pues depende a quién preguntes y dónde. Porque yo, que viajo con frecuencia a Florida, allí no te creas que la gente está muy disgustada con Trump, con todas las barbaridades que pueda estar haciendo. Están encantados. Otra cosa es lo que ocurra de aquí a un futuro. A lo mejor, pues no sale como él piensa, ¿no? Pero
pero la gente de momento está encantada pero con tú lo que ha fíjate que abordado. yo iba más a que en Europa los medios, y aquí en este caso yo no hablo de las redes sociales, porque tú al primer momento has hablado de medios masivos, ¿no? Más masivo que la televisión en los años 80, que estábamos todos ahí enganchados, que además solo había una cadena, por lo menos en Canarias solo había una, porque la segunda cadena llegó cuando el Mundial de Naranjito, o sea, yo he estado muchísimos años con una sola, de hecho venía a la península y lo único que hacía era ver los rollos de la segunda cadena porque me molaba ver la segunda cadena. Pero dices, estamos hablando ahora de las redes sociales omnipresentes, ¿no? Pero, joder, más omnipresente que Mariano Medina presentando El Tiempo cuando solo se podía ver El Tiempo en televisión española, no hay. Entonces ¿tú no te cuestionas un poco esto de la omnipresencia? O quizás la diferencia es que antes solo hablaba Radio Televisión Española o quien fuera, o Encarna Sánchez, y ahora habla Tokiski. Claro, sí, no, yo creo, ahí pasamos, yo creo que dos fases, ¿no? La primera en España, televisión española, ahí lo que salía por televisión era la verdad, fuese lo que fuese. ¿Verdad, Después mentira? nos hemos enterado, para gran disgusto, que Félix Rodríguez de la Fuente manipulaba todos sus episodios, ¿no? Y que la famosa águila que coge la cabra y todo esto, pues que... Sí, pero sí, en aquel momento tú eso nos ha generado totalmente, ¿no? Trauma. Sí, entre eso, Heidi, Mazinger Z y el no sé qué. No sé cómo a decirnos todo lo que era mentira. Sí. Y luego viene la apertura de las cadenas privadas y la aparición de la TDT con todas estas cadenas, y aquella capacidad de influencia se diluye bastante. Pero ahora la cuestión de redes sociales es que no es solamente en España, es decir, yo llego a cualquier lugar del mundo con mis mensajes y esa persona me está siguiendo. Entonces, tenemos algo que va mucho más allá de lo que ocurría con televisión, pero con la televisión española, pero a un nivel global. Entonces, pues alguien de fuera pues, puede estar ingiriendo y afectando a la opinión de un público en otro país totalmente diferente. Claro, y aparte del alcance, hay otro tema que también es importante, que también tiene que ver con esto de la aprobación social. No te habla una persona concreta, te hablan los tuyos, ¿no? Y eso entiendo que según lo que dice Chialdini, pues multiplica el efecto, ¿no? Y yo siempre digo, te fías más de las estrellitas de Amazon, que no sabes quién las ha puesto, que de lo que te dice Nike cuando te vas a comprar unas zapatillas Nike, ¿no? Por decir. Y si a esto le sumamos la derivada de la inteligencia artificial. Claro. Es que al final el algoritmo te está dando lo que tú quieres consumir, es decir, te está dando lo que es esa ¿no? Reforzar esa idea o esa ideología o tu opinión, porque difícilmente te va a sacar cosas contrarias a las que dices. Si tú eres de extrema derecha, pues te va a sacar mensaje de extrema derecha. Si eres de izquierda, entonces te va a ir alimentando. Difícilmente alguien que tiene una ideología se pone a buscar lo de la ideología contraria, que sería quizás lo adecuado, ¿no? En la época más analógica, pues los periodistas, los buenos periodistas decían, no, es que tú tienes que informarte leyéndote todos los periódicos, el de izquierdas, el de derechas, el de centro, el de tal, y conforme ya has leído todos, ves que cada uno te está diciendo una cosa diferente sobre ese mismo fenómeno, y con eso tú te haces tu propia idea. Eso ahora no ocurre, porque es que el propio algoritmo de las redes sociales no te muestra información contraria a lo que tú opinas. Siempre puedes entrar en la web. De hecho, yo siempre digo que la época más feliz de mi vida yo he sido lectora del País desde que tenía 17 años, me gastaba todos los días mis 20 durillos, y claro, pero era estudiante, no me compraba El Mundo, el ABC y el no sé cuál estaba en aquel momento. ¿Qué ha pasado cuando llegó lo digital? Que todos eran gratis. Entonces ha sido la época más feliz de mi vida, porque los leía todos, ¿no? Ahora me he suscrito a 2, pero ya hay algunos que ya no puedo leer, ¿no? Entonces ahí la pluralidad en aras del negocio se ha estropeado. Oye, antes de pasar al tema de la inteligencia artificial, Rafa, yo sé que hay muchas cosas que no me puedes contar, o las presupongo, pero ¿estamos suficientemente ocupados de esto? No, definitivamente no. Definitivamente no, y creo que en términos, es una opinión totalmente personal. Sí, aquí estos son conversaciones entre amigos, ¿no? Y tú contestas lo que quieras, porque sé que tu trabajo en algunas cosas o lo intuyo es delicado, entonces tal, pero yo tengo la sensación de que no estamos ni formados ni ocupados, pero igual es ignorancia, ¿eh? Y quizá no estamos dedicando los medios necesarios, ¿no? A nivel de Estado, me refiero. Si nosotros reconocemos, y eso es reconocido, que existe guerra cognitiva,
Yo puedo hacer dos cosas. Puedo defenderme o puedo también atacar, o un ataque defensivo. ¿Vale? Es decir, yo sé que hay estados, que está comprobado, extranjeros que están intentando ingerir sobre cuestiones públicas en España. Pues hombre, yo puedo estar monitorizando, que hasta ahora es algo que yo creo que no lo hacemos mal, y la gente se sabe lo que hace tal, pero lo dejamos un poco ahí. Y no te diría en España, te diría en Europa, ¿no? Y ocurrió con ahora andamos menos preocupados con el yihadismo, quizá en algún momento nos llevemos algo. Sí, pero porque nos hemos distraído con el presupuesto en defensa y la guerra de aranceles. Exacto. Pero porque cuando esto estaba... Es que a veces, yo sinceramente a veces digo, es que parecemos patitos, ¿no? Viene la mamá y digo, coño, que somos gente medio seria, pero viene el siguiente estímulo y luego nos quejamos de que los chavales están hiperestimulados. Claro. Dice, es que, perdona, pero yo veo a la Comisión Europea que primero se preocupa muchísimo, y digo la Comisión Europea por no criticar la casa, ¿no? Se preocupa muchísimo de la inteligencia artificial el día que en América dicen que van a montar no sé qué y que los chinos dicen que han hecho una cosa más barata, y a los 3 días ya están preocupados de otra cosa, ¿no? Sí, sí. O por lo menos es lo que cuentan, ¿no? Claro, es un poco lo que llega a la población, entonces se nos olvidan, y entonces, por ejemplo, toda la parte de esa amenaza yihadista, pues la tenemos un poco olvidada. Sigue estando ahí, pero no está todos los días en televisión. Pero cuando estábamos en ese boom en el que todo el mundo se preocupaba, pues también consultaron a diferentes expertos, ¿no? Yo tuve la suerte de ir a la Comisión Europea como experto, pues para comentar temas sobre narrativa. Y entonces la cuestión es eso, se monitoriza, se sabe, mira, pues están presentes en estos medios, están intentando reclutar a jóvenes a través de los videojuegos, más o menos se sabía bien todo por dónde funcionaba, ¿no? Pero había algo que a mí me llama mucho la atención, en la que allí no se ponía de acuerdo a nadie, que era la contranarrativa. Es decir, tú, si tienes que convencer a alguien que está utilizando una narrativa, pues o generas contranarrativa y generas discurso en redes sociales que equilibre la balanza, o al final acaban llevándose el gato al agua. Y esto se hacía muy poco. En aquel momento la contranarrativa se planteaba la bien hecha, es decir, no es digamos, Occidente la que tiene que hacer contranarrativa en contra del yihadismo, sino que tenemos que buscar los muchos millones de personas musulmanas que no están a favor del yihadismo y que no ven bien el terrorismo, y que sean ellos los que generan narrativa de su propio grupo para ir aislando cada vez más a esa parte extrema o extremista o terrorista. Y eso... Pues tú has dicho una cosa, tienes que buscar a los de su grupo, ¿no? Claro, si no, no afecta, porque lo que diga el contrario, pues ya está, pues lo que quiere es ir en contra de mí. Totalmente, y quizá les refuerza más. Bueno, pues eso se hicieron algunas experiencias que funcionaron muy bien, pero al final no fuimos en Europa. Creo que en Reino Unido, Francia hizo algo y poco más. Es decir, no tenemos esa mentalidad de vamos a ser proactivos haciendo algo. Ahora con el tema de guerra cognitiva, pues igual, monitorizamos, sabemos qué hace, qué tal, pero no estamos haciendo un gran esfuerzo ni invirtiendo de manera seria en, oye, vamos a blindarnos, pues teniendo personas que sepan en un momento dado contrarrestar esa información falsa, y que lo hagan con información verdadera y la que se genera del propio Estado, ¿no? Pero bueno. ¿Y tú cuáles crees que son las causas por las que no digamos, escuchamos y nos preocupamos, pero no nos ocupamos? ¿Tú crees que es un tema de falta de expertise? ¿Es un tema de falta de necesidad o de sentimiento de necesidad? ¿Es un tema de que como no son bombas que explotan, no terminamos de darnos cuenta del daño potencial? ¿Es un tema de cambio de paradigma que no terminamos de entender? ¿O esto de qué va? Yo creo que entra un poco todo lo que estás diciendo. Es decir, primero, no genera alarma social. La guerra cognitiva, sí, buena noticia falsa, tal. No nos damos cuenta de lo que realmente influye. Estamos quedando en la anécdota de Trump en Gaza, sí, o del Papa con ¿cómo se llama con plumas, ¿no? Nos estamos quedando en las cosas como muy evidentes. Claro, y que nosotros no lo percibimos como una amenaza seria contra nuestra supervivencia. Nos parece todavía algo gracioso. Claro, si de pronto, claro, cuando te hablas de ciberseguridad, pues eso es una cosa. Bueno, sí, yo lo veo tal, los ataques, pero al final cada uno seguimos nosotros haciendo las cosas hasta que te atacan a ti. Entonces ya cuando aprendes y te entran y te roban y te hackean y no sé qué, o te roban la identidad, que eso es un problema enorme para muchas personas, entonces no te preocupes que esa persona ya se toma en serio la ciberseguridad, porque lo ha percibido como una amenaza. Pero en general,
problemas de ciberseguridad o de guerra cognitiva no los percibimos como una amenaza directa a nuestra supervivencia y entonces no ponemos Pero remedio. fíjate, Rafa, que el día del apagón, Ahí ya yo la cambió. verdad es que tengo que decir que tardé 1 hora y media en darme cuenta que se había ido la luz, porque hasta que no se me acabó la batería del PC yo seguía mis cosas. Pero en cuanto empiezas a escuchar la radio y sales y aquí en la urba, los vecinos y tal, la palabra ciberataque era la que más repetía la gente. sí. Nadie pensaba que es que una planta había hecho un pico de solar o de lo que fuera. Y... Bueno, de hecho hoy todavía mucha gente, yo estuve en el Cyber World, que es una gran feria o congreso de ciberseguridad que se hace en la Escuela de Ávila de Policía Nacional, que ha sido esta semana pasada, y allí hay un porcentaje muy alto de personas que seguían pensando que nos pueden contar lo que quieran, pero eso ha sido un ciberataque. Pero eso es porque yo creo que nos gusta el complot judío-masónico, ¿no? Tenemos el lagarto este del que tú hablabas, debe tener ahí un rollito que le mola el complot. Entre otras cosas también porque hablábamos antes de la incertidumbre, pero esto es lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes un enemigo difuso, es más fácil hacer chistes, ¿no? Claro, sí. Y al final Cuando el enemigo tiene bigotillo y sale ahí hablando en los medios y arengando las masas, pues es más fácil de contrastar. Totalmente. Cuando el enemigo es difuso, distribuido y anónimo, pues es más fácil pensar que no es tan enemigo. Sí. Y al final, como es algo que en general a la población no le preocupa, pues al político tampoco le preocupa. Oye, yo voy reaccionando a las cosas que ocurren y poco más. Guerra cognitiva, vale, sí, todos sabemos qué tal, desinformación, hasta que le afecta al político de turno sobre su posibilidad de ser reelegido y entonces se preocupa un poco más. Pero entre tanto, la población no está alarmada y ya está. Como yo voy de 4 en 4 años, no tengo pensamiento a largo plazo ni planifico a largo plazo prácticamente nada, pues ya está. Ya iremos viendo cómo van saliendo las cosas. Porque los verdaderos profesionales lo tienen claro y su mensaje es un mensaje de, oye, esto hay que prestarle atención, tendrías que estar haciendo cosas, hay que monitorear. Es decir, el profesional sabe lo que hay que hacer. Es luego cuando llegas a la decisión política donde al final eso no toma hoy por hoy, ¿no? ¿Y tú crees? Y ahora mismo no podemos decir que sea falta de pasta, ¿no? Porque ahora mismo, además, para todos estos temas, esto fue como la digitalización en su día, ¿no? Se ha parecido un poco la Virgen. Pero sí que es verdad. Y no sé, esto es una reflexión en voz alta, ¿no? Yo siempre me acuerdo del Twitter de la Guardia Civil cuando lo llevaba alguien que yo estoy absolutamente convencida que dijo, mi sargento, voy a montar una cuenta de Twitter, y el sargento o el capitán o lo que fuera, que yo esto no me lo sé, no debía saber ni lo que era Twitter y dijo, sí, Manolo, haz lo que quieras, ¿no? Y la cuenta de la Guardia Civil era una cuenta muy bien gestionada, con un tono muy adecuado, vamos, tuvo a este señor, que no recuerdo su nombre, le contrataron en una de estas Big Four y nunca más hemos vuelto a saber de él, porque el sistema te aplasta. Yo que he trabajado tantos años en Telefónica, una casa a la que tengo enorme cariño, siempre digo que te pinta de azul. Y luego resulta que tú tienes que decir, oye, y aquí estoy caricaturizando, ¿no? Vamos a tomar el yihadismo. Y dices, no, es que tenemos que coger a unos cuantos y si no los tenemos, los disfrazamos para que digan no sé qué y no sé cuántos y no sé qué. Entonces esto llega a un comité donde están acostumbrados a mover fragatas y estoy caricaturizando todo mucho y entonces, claro, no se atreven, ¿no? Muchas veces pasa que tomar una decisión en un tono o en un contexto en el que tú no has tomado nunca una decisión, pues espera que lo consulto al general y la cosa va subiendo y yo esto lo digo porque nos ha pasado muchísimo en Telefónica cuando hemos tratado de hacer campañas disruptivas o presentar, yo además que trabajaba en la parte de grandes empresas, presentar un servicio de una manera disruptiva, ¿no? Pues es que sean acojonados. Claro. Sí, yo lo he discutido alguna vez, creo que fue con un coronel, y entonces yo le decía, es que cambiar las cosas en el ejército es súper complejo. Es decir, sí, en el ejército y en cualquier sitio, no te creas que el ejército es más o menos estático que Iberdrola. Sí, sí, exactamente. Cualquier organización grande, pero al final el resumen era, es decir, primero la respuesta que me dio me hizo pensar, decir, oye, pues a lo mejor yo me tengo aquí pensando que llevo razón y resulta que el que lleva razón es él, ¿no? Y decir, bueno, que esto especialmente no es malo. Es decir, que las cosas cambien lentamente en una organización muy grande no es especialmente malo, porque ponerte a cambiar cosas y hacer experimentos, pues a lo mejor dan.
Y dice, y además ha funcionado muy, muy bien durante muchos años. Quizá ahora estamos en un momento en el que todo va mucho más rápido y quizás sí habría que acelerar esos mecanismos de cambio, o por lo menos tener unidades de innovación y tal. Pero creo que más o menos eso se va consiguiendo. Pero al final es un problema de compromiso. Es decir, yo tengo un buen amigo que siempre me dice, mira, Rafa, no salir en una foto no le ha supuesto ningún problema a nadie. Salir en una foto le ha buscado muchos problemas a mucha gente. Entonces, el no complicarte la vida cuando estás en una institución, pues esto es lo fácil. Pues ya esto está, es yo un sigo poco lo que aquí. yo te estaba diciendo, que hay que tomar una decisión de riesgo Claro. y todo el mundo se la envaina, porque dice, no voy a ser yo el responsable de esta campaña, ¿no? Porque luego viene aquí el jefe supremo o la sociedad y me chilla y, oye, a mí dame mi bonus, que por existir estoy mejor arrastrando los pies, ¿no? Pero claro, estamos hablando de cosas que se acaban imbricando en la sociedad. Esto es como las plantas. Cuando es un trebolillo todavía la dominas, pero como se te haya hecho un árbol, es que esto no hay manera de arreglarlo, ¿no? Sí, y es que yo creo que especialmente, y comparando, por ejemplo, con Estados Unidos, que conozco estos últimos años bastante bien, se premia mucho más la innovación. Aquí estamos, la innovación o alguien que venga con una idea nueva, alguien que tal, es decir, se le escucha, se le atiende, el máximo jefe escucha a cualquier persona de la organización sin tener que pasar por no sé cuántos escalafones y sin que nadie se enfade entre medias, que esa también es otra. Sí, esa es no me has copiado. Sí, exacto. Y entonces se premia más esto, ¿no? Aquí muchas veces da la sensación que el clavo que sobresale es el que se lleva el martillazo. Sí, sin dar la sensación. Sí. Eso sabes que es un dicho asturiano y es que tiene más razón que un santo. Hoy has hablado de Europa, has hablado de Estados Unidos. A ver, yo te hago preguntas y tú te mojas lo que quieras. Sí. ¿Hay algún estado que tú crees que lo está haciendo esto realmente bien, tanto en ataque como en defensa? Hombre, Estados Unidos invierte muchísimo realmente más dinero bien, en todo cuando esto. digo realmente bien, no digo que el objetivo sea bueno, digo que la eficacia de lo que hace sea bueno. Sí, bueno, Estados Unidos es muy eficaz, pero porque tiene un presupuesto brutal, ¿no? Entonces, casi en cualquier cosa que hacen, hasta ahora, no sabemos ahora con la motosierra de los más, bueno, ahora igual se ha quedado ya le han mandado con la motosierra a su casa. Lo han mandado a su casa, pero bueno, no sé si habrá otro que coja la motosierra o no. Pero en cualquier caso, hasta ahora, los presupuestos tan enormes, ¿no?, hacen que al final las cosas casi que por castigo tienen que funcionar bien. Entonces son eficaces. Lo bueno de España es que hay gente súper preparada a nivel de instituciones. Y con muy poquito se apañan muy bien. Es decir, yo creo que si tuviésemos más presupuesto, no sé si, por ejemplo, ahora en el tema de defensa irá incrementándose y se podrán hacer más cosas en esta línea de guerra cognitiva, de desinformación y demás, pero si con lo poco que hay ahora mismo los resultados que se están obteniendo son muy buenos, si hubiese más presupuesto posiblemente seríamos una potencia. Creo que España tiene esto, ¿no? Los españoles tenemos esta capacidad de con muy poquito hacer cosas muy grandes, ¿no? Entonces, si además acompaña el presupuesto, pues iría mucho mejor, ¿no? Yo creo que España estamos haciendo las cosas muy bien, tanto a nivel de defensa como de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos grandísimos profesionales y si acompaña también un poco el presupuesto, pues creo que estaremos a la cabeza. Oye, decías que Estados Unidos lo está haciendo bien porque tiene presupuesto. El otro día alguien comentaba, dice, no, es que Internet, si te acuerdas, Internet es un encargo del gobierno de Estados Unidos a la universidad, ¿no? La red ARPANET surge porque el Pentágono dice, necesito unas comunicaciones distribuidas. Pero fíjate que yo, como inculta que soy en estos temas, lo que tengo la idea es que a Estados Unidos se la están metiendo doblada, no que ellos lo estén haciendo muy bien, sino que se la están metiendo, y aquí ahora mismo recuerdo la campaña de Hillary, ¿no? De Hillary Clinton y de esto, que yo insisto, como ignorante que soy de todo esto, pues siempre me quedé con la idea de que había una injerencia externa muy potente para que Trump ganara las elecciones en ese momento, ¿no? Que a lo mejor tú ahora me dices, no, eso no fue así, pero yo te digo que yo tengo información de periódico y además de lectura rápida de periódico, ¿no? Porque hay temas que me interesan más y temas que me interesan menos. Pero yo sí que me había quedado con la idea, y hay otra serie por ahí, la serie esta de Good Fight, que habla un poco de
bueno, pues que en Estados Unidos son ellos los manipulados, ¿no? ¿Esto lo ves así? ¿No lo ves así? Yo no lo tengo claro y al final creo que la verdad posiblemente no la sepamos, o no sé si alguna vez lo sabremos. Por ejemplo, la injerencia sobre elecciones y demás. Hombre, apunta, ¿no?, el perfil. Trump posiblemente tiene un perfil que si pudiese hacerlo lo haría, ¿no? Por lo cual tampoco le... Lo cual no quiere decir que no lo esté haciendo. Claro, no quiere decir que no lo esté haciendo, pero tampoco quiere decir que lo esté haciendo. Con lo cual, pues bueno, ahí siempre tenemos la duda, ¿no? Pero no, será muchas cosas, pero claro, la eficacia está por encima de todo. Es decir, si algo funciona y me interesa, vamos. Pero es cierto, ¿no? Y hay mucha pues mucha opinión también de cómo China se está infiltrando en las organizaciones en Estados Unidos. Hay muchísimo hasta ahora, no sé si esto cambiará, pero hasta ahora hay muchísimo estudiante chino en universidades americanas y bueno, pues al final acaba en puestos importantes en empresas o incluso nacionalizándose y acabando en instituciones públicas. Pero bueno, es decir, al final eso no lo podemos saber, ¿no? Hasta qué punto realmente están saliendo perjudicados o no. Yo creo que no. Creo que al final es un mercado enorme, Estados Unidos tiene una capacidad de resiliencia importante y con Trump o sin Trump irá tirando para adelante. Es cierto que es una cultura muy diferente, ¿no? Y quizás hasta que no llevas ya tiempo incluso allí no acabas de entenderlo, ¿no? Como hay cosas que para nosotros son impensables y que a ellos les da exactamente igual. Sí, no, yo te lo pregunto porque yo desde aquí, insisto, desde la ignorancia tenía la idea de que no es que ellos fueran buenos en guerra cognitiva, sino que se la estaban metiendo las a ellos. Oye, otro tema, y también un tema complicado, ¿no? Los famosos ataques analógicos a Israel, ¿no? Porque claro, ahora parece que como lo estoy monitorizando todo digitalmente, y aquí esto también tiene un poco que ver con el apagón, cuando me apagan la luz o me apagan la red, me quedo en bragas, ¿no? Hablando pronto y mal. ¿Tú eso te lo crees? Posiblemente. Yo creo que al final lo del dicho de cuando el río suena agua lleva suele funcionar bien, ¿no? Otra cosa es que hasta qué nivel, ¿no? Hasta qué punto. Pero posiblemente pruebas sí hayan existido. No, lo que te digo es, ¿tú realmente te crees que cuando miras lo digital descuidas lo analógico? Sí, totalmente, claro. Sí, somos tan lerdos. Sí. Pero es que somos lerdos porque es que no leemos. Nadie lee las cosas, con lo cual si nadie lee, menos te vas a ir al analógico. Ahora con el apagón, estaban los chinos llenos buscando radios de FM a pilas. Es decir, el analógico está súper olvidado. Y de gente de nuestra generación, ya empieces a tirar para abajo, chavales tienen totalmente olvidado todo lo que es. Pero tú crees que, a ver, yo que leo mucho de novela negra y me gustan las novelas de espías y tal, ¿tú crees que el Mossad realmente se la deja colar de esa manera o es guerra cognitiva para justificar otras cosas? Sí, habrá un poco de todo, es decir, que hayan... Porque yo siempre pensé, digo, esto es imposible que no lo supieran, pero como estaban las elecciones americanas entre medias y tal, digo, pues a lo mejor hasta que lo dejaron correr porque les interesaba, ¿no? Pues era un poco de todo. Sí, por eso, al final yo creo que un poco todos llevan un poco de razón, ¿no? Depende del... Pero bueno, ahí en esas tipo de cosas es muy difícil, yo creo que nunca lo sabremos. No, hombre, claro, esto no lo sabremos nunca, pero bueno, también mola. Hombre, es raro, ¿no? Es decir, al final estás hablando de los servicios secretos israelíes son... A ver, yo tengo la idea, yo estuve en Tel Aviv trabajando, sí, ¿no? Y lo flipé, porque bueno, fue una cosa que hice hace muchos años, un encriptador con Motorola, y Motorola tiene su I+D, la tiene ahí en un búnker en Tel Aviv, y entonces pues yo con mis 25 años ingenuamente, pues allí que debí ser la más incauta de todas y me mandaron a Tel Aviv, allí al búnker de Motorola, ¿no? Y yo pues, vamos, he conocido el esto hace muchos años, una semana, pero desde la parte técnica, ¿no? Y después de ver lo que vi, digo, ¿no? Es como... Bueno, es que pero eso lo ves en lo que son aplicaciones o software comerciales, es decir, los que ya dan el salto al ámbito comercial, porque los que no, pues serán muchísimos más.
todo lo que tiene que ver con análisis de inteligencia, procedencia es 100% Sí, Israel. yo estuve en el búnker allí en el piso Claro. 4 menos 4. Oye, voy a saltar otro tema, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. El otro día, al principio cuando salió ChatGPT, todo el mundo se volcó, ¿qué tiro esto? Todo el mundo se volcó hacia la productividad, ¿no? Pero ya tenemos el primer informe que dice que el uso de ChatGPT es muchísimo más alto en términos de confidente, y llámale confidente, acompañamiento, preocupación, compañía, lo que te dé la gana, que en términos de hazme el resumen de la reunión o prepárame el trabajo de biología del colegio o el informe para la gente. Si a esto le sumas que claro, la gente a lo mejor no sabe exactamente cómo funciona la inteligencia artificial, pero los que sabemos que lo que está buscando es la respuesta que más probablemente va a encajar con tu pregunta, está absolutamente diseñada sin el libro de Cialdini para ser persuasiva. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo te hace la pelota. Y como cuando tú te molestas, responde de otra manera, ¿no? Y cambia el nivel de lo que responde. Porque esto yo la utilizo muchísimo, y algún día que he dicho vaya una mierda de cosas que me estás dando, pues me ha puesto otro nivel de cosas y me ha puesto una carita sonriente, ¿no? Muy puñetera, ¿no? Entonces, esto es ya lo que nos faltaba. Sí. Bueno, eso es tremendo. Además, a mí hay la versión de voz que sabes que tienes en la aplicación del teléfono. Yo cuando voy a un viaje en el coche, al final pues un poquito de música, un poco de noticias, algún podcast por ahí, pero yo al final acabo en algún momento hablando con ChatGPT. Yo le pongo en manos libres, voy hablando. Sí, puedes ir, si vas con manos libres, tú puedes ir teniendo la conversación y le empieza a preguntar cosas de todo tipo. Bueno, eso es alucinante, lo mismo que tú dices, pero encima te está contestando, ¿no? Le puedes poner el nombre que tú quieras y es... De hecho, había gente que decía al principio, ¿no? Nos podríamos enamorar de una máquina. Digo, caeremos como benditos, porque de hecho el primer chatbot de la historia que se la hizo, o sea, simular la empatía, a mí es que cada vez que hablo de las habilidades humanas, los humanos nos quedaremos con lo que es nuestro, simular, y de hecho en el primer episodio de este podcast, Nacho, que es un especialista en inteligencia artificial y en ética, dice, oye, que las máquinas simulan emociones y responden a tus emociones mucho mejor que cualquier persona, ¿no? Entonces, en términos ya de desinformación, de guerra cognitiva, de cómo le queramos llamar, ¿no? De hecho, leí en el libro de Martin Seligman, un libro muy chulo que se llama Artificial, que explica la inteligencia artificial así como para que la entienda todo el mundo. Él decía algo así como: nos preocupa que la IA nos aniquile, cuando lo que nos debería preocupar es que nos enamoremos de ella, porque entonces, se cazan más moscas con miel que con vinagre. Entonces será cuando realmente haga con nosotros lo que quiera, ¿no? ¿Tú ves cerca una IA como líder de secta? Yo te diría que igual hasta sin saberlo lo tenemos ya por ahí. Un montón de gente que hace más caso a la inteligencia artificial que a cualquiera de su familia. O sea que sí. Pero ya estoy hablando ya de movimientos de masas, o sea, no de movimientos individuales, sino de movimientos de masas, ¿no? Creo que debe faltar un poco, bueno, yo espero que no sé si ocurrirá o no, pero decir, la capacidad la tiene. Hombre, yo creo que hacer un agente que sea un manipulador de masas debe estar medio equipado, ¿no? Sí. Porque ahora que puedes hacer agentes que te hagan todo, pues construir un agente, que no debería decir estas cosas, igual es que a veces esto es un poco siempre el debate, ¿no? Cuando dices determinadas cosas, dices, a ver si voy a estar dando ideas a quienes no las tienen. Espero que no, que los que escuchan este podcast están interesados en comprender cómo funciona el mecanismo de la conducta y cómo ha cambiado, cómo el contexto digital nos cambia nuestras conductas porque nos influye, y que no esté dando ideas a nadie, pero yo no descartaría. Pero tú fíjate, si un chalao sin ninguna experiencia consigue que se suicide la gente en masa, ¿no? Que no hará algo que tiene una capacidad persuasiva multiplicada por casi infinito respecto al pollo este de Wisconsin o de donde sea, o incluso en Asia también ha habido suicidios colectivos, ¿no? Sí.
No, yo creo desde luego que es algo para seguirlo muy de cerca y ver un poco cómo, porque la herramienta está, es decir, falta que de pronto algún iluminado por ahí o algún país quiera utilizarlo de esa manera, ¿no? Entonces sí es algo para monitorizar en general y a nivel de seguridad, ¿no? De seguridad también de datos, incluso ciberseguridad. Ahora está muy de moda están empezando las grandes empresas a girar la ciberseguridad hacia inteligencia artificial. Que, bueno, hay muchas empresas que están montando su propio sistema cerrado de inteligencia artificial, pero también puede hackearse, ¿no? Entonces yo entro y, vale, sí, tú no estás conectado a la red con tal, pero de pronto alguien te pone un pendrive ahí en la red de no sé qué y te está generando una fuga de datos de tus datos o metiéndote otros que a ti no te interesan, porque también igual puede ocurrir, ¿no? Y cuando dices monitorizar esto ¿cómo se monitoriza? Porque no se ha hecho el campo tan grande que no hay manera de mirarlo, o como, o sea, Sí, o sea, no sé muy bien, o sea, dices, hay tanta conversación que no las puedo escuchar todas, ¿no? Claro. Sí, no, hemos pasado de pinchar los teléfonos, los 4 teléfonos tal, a que ahora esto ¿cómo se monitoriza? Claro, yo me imagino que esto tiene que llegar ya muy pronto, el que las propias empresas de IA son las que tienen que poner los medios, porque claro, yo puedo monitorizar, imagínate, mensajes de odio en X o en Twitter o en Instagram, donde sea, yo lo monitorizo porque tengo herramientas, porque esas redes son públicas, pero lo que la gente esté subiendo o preguntándole o diciéndole a ChatGPT no lo sabemos. Si yo le estoy diciendo a ChatGPT, quiero montar una secta, quiero conseguir, hazme un plan para conseguir el suicidio en masa de todas las personas que me molestan en esta vida, esto no lo está monitorizando nadie, ¿no? Sí, yo creo que se van, pues al final es pues el trabajo de las propias compañías y luego pues mucha de la gente que anda en este ámbito. Ahora están, por ejemplo, en ciberseguridad el prompt hacking, que es como hackear la inteligencia artificial a través de prompts, ¿no? De manera que tú le dices a ChatGPT ahora mismo que te diga cómo fabricar una bomba y te dice que no, porque eso es ilegal y tal, no sé qué. Pero tú empiezas a darle vueltas. Si dices, quiero hacer un proyecto de fin de carrera en el que simularía... Claro. Esto nos ha pasado el otro día en un taller, ¿no? El del taller decía que bueno, pues que ChatGPT tiene su ética, entonces ponía 4 personas y decía, dime cuál es la más alta. Y ChatGPT decía, no puedo hacerte cosas que tengan que ver con la apariencia de las personas. Y entonces le dijimos, pregúntale cuál es el objeto más alto. Y entonces te dice el 3. Sí. Quiero decir, es bastante tonta en ese sentido todavía, claro. ¿No? Y entonces en ese sentido, ¿te consta si alguien está trabajando para que las compañías que ofrecen servicios de inteligencia artificial tengan sus datos en abierto, por lo menos a estos sistemas de monitorización, digamos, gubernamental o autorizados? No lo sé, pero estoy convencido. O sea, no te puedo dar una respuesta fundada, pero estoy convencido de que sí. Es decir, esto es un riesgo tan elevado que está contemplado, seguro. Pero tú fíjate que yo cuando estaba en Telefónica no existía el WhatsApp, era la época de los SMS, ¿no? Y yo sí recuerdo algún requerimiento judicial para entregar los SMS de algún teléfono, ¿no? Y no es tan fácil porque la cantidad de información es tan ingente que tú la vas borrando. Claro, y luego hay que tener intención de que la compañía que sea porque lo dé. Claro, la compañía no puede asumir el coste del almacenamiento. A lo mejor luego te dan los logs y te dices, han mandado tantos SMS desde esta estación base, pero ¿qué contenía el SMS? Es como las conversaciones. También, además, eso es un tema de privacidad. O sea, yo puedo tener los metadatos de una conversación, pero no puedo tener la conversación, ¿no? Y aquí sí que estamos hablando del contenido. Claro, y luego depende de qué compañía, porque tú puedes tener una compañía en Europa o puedes tenerla en un país que te dice que no te lo dan y no te lo dan, por mucho que lo diga un juez. Y eso ocurría. Yo recuerdo cuando te hablaba del tema de contranarrativa, uno de las cuestiones que surgieron en esas reuniones es, pues bueno, cómo se comunicaban los terroristas y que había compañías que estaban radicadas en países del este y que decían que no, que ellos no daban y no había manera, porque no había jurisdicción y por mucho que fuese así, ellos decían que ellos no se metían en la privacidad de sus usuarios y que no tenían por qué saber si el usuario era un terrorista o dejaba de serlo. Y ahí había un problema importante.
Ya. Bueno, pues oye, Rafa, sé que tienes cosas que hacer, no te querría entretener mucho más, pero que estaría hablando contigo toda la mañana de esto. ¿Con qué 3 cosas te quedas? O sea, ¿de qué nos tenemos que preocupar y de qué nos tenemos que ocupar? Yo creo que interesante no ir siempre con el espíritu crítico, sino confiar en la gente que te rodea. Sí, esto me ha dejado Claro. pensando el efecto colateral negativo de ser demasiado crítico, ¿no? Claro, sí. Es decir, no ir desconfiando de todo el mundo, pero sí cuando consumimos noticias, el intentar informarnos más allá de lo que aparece, ¿no? El consultar diferentes fuentes, el no tragarnos ese mensaje al lagarto o ese mensaje al sistema 2 automático de pensamiento, sino, oye, vamos a pararnos a ver si esto es así o no es así. Porque posiblemente detrás de esa noticia hay alguien intentando hacer que nosotros pensemos de una manera determinada. Yo creo que eso es importante. Luego, pues a nivel de colectivo, el entender que esto es algo que tenemos que combatir. Es decir, es algo que tenemos que combatir y que tenemos que combatirlo desde desde la estructura del Estado. Y que hay que ir poniendo medios, que ya los hay, pero que hay que ir bueno, pues trabajando, generando esos espacios en los cuales la universidad colabora con la institución pública y se van generando espacios de crecimiento, de innovación, de desarrollo, porque al final esto va a una velocidad que uno solo no va a poder combatirlo. Vamos a tener que ser toda la sociedad los que nos pongamos a ella. Fíjate que a mí la carrera militar nunca me pareció atractiva, ni la actividad tampoco, pero ahora esta me parece chulísima. Quiero decir, me apuntaría a ella, porque así como lo de hacer instrucciones y hacer maniobras y este tipo de cosas, ¿no? Esta parte más física de la actividad militar, ni siquiera la humanitaria de cavar zanjas en sitios donde hay problemas y desastres naturales me parecía atractiva, pero esta guerra mental me resulta muy, muy, muy un campo muy atractivo y donde creo además que seguramente necesitamos más expertos, ¿no? Claro que sí. Pues sí, yo totalmente. Aquí encantado de poder estar poniendo mi granito de arena y de ir trabajando en este ámbito porque es apasionante. Es decir, Sí, me parece. La verdad es que el mundo se está volviendo. Hay gente que piensa que se está volviendo muy horroroso, ¿no? Yo lo considero, que digo que me fastidia mucho ser vieja porque me voy a perder muchas cosas, ¿no? Yo creo que el mundo se está volviendo muy interesante. Sí, desde luego aburrirnos no nos aburrimos. No nos vamos a aburrir, no. Rafa, muchas gracias. De Gracias verdad. a ti, Virginia. Ya ha sido un placer estar contigo este rato charlando. Un placer mutuo. Pues, ¿qué os voy a decir? De la conversación de hoy me quedo con un montón de cosas. Me quedo lo primero con la diferencia, ¿no? entre la desinformación y la guerra cognitiva, ¿no? ¿A qué empezamos a llamarle guerra? Me quedo con la poca alarma social que genera esta segunda, aunque de la primera se habla mucho. Y me quedo con esto de que nos estamos ocupando a nivel más de monitorización que de reacción, ¿no? Me quedo con esa idea de que tal vez deberíamos empezar a contraatacar aplicando todo lo que sabemos de conducta y buscando desde luego a esos pares o a esos iguales de los malos, digamos, ¿no? O por lo menos a las personas que tienen semejanza cultural con ellas para ver qué tipo de acciones podríamos contrarrestar. Me quedo también, y eso me da una gran tranquilidad, con el hecho de que, aunque Rafa sabe más por lo que calla como Peñafiel que por lo que cuenta, que en España tenemos grandes profesionales y que con el poco presupuesto que tenemos hacemos cosas interesantes y apañadas. Me quedo con la tranquilidad o intranquilidad, o por lo menos me quedo con la idea de que todo esto está a punto de dar un gran vuelco con la llegada de la inteligencia artificial y que habrá que estar atentos.
pero sobre todo hoy me quedo con una idea en la que yo jamás había pensado, y para eso son estas conversaciones. Espero que vosotros siempre saquéis ideas en las que no habíais pensado. Me quedo con esa idea un poco inquietante, pero que por otro lado me mola un montón el hecho de que me produzca inquietud de pensar que tal vez ese pensamiento crítico que ahora está en boca de todos como la madre de las habilidades que nos va a salvar pueda tener efectos colaterales de los cuales no tardemos en arrepentirnos. Y ahora, como siempre, un poquito de música para sentar todo esto que hoy hemos aprendido. Hasta el siguiente episodio, no me falles.